A ver, qué raro que no. Listo, ahí ya está grabando, ya no se sonó la campanilla. Sí, voy ahí, José Luis, porque estoy viendo si es que está grabando o no. Aquí está, ay, José Luis. Aquí estábamos viendo el tema de garantía y fiel cumplimiento. Estas diapositivas ya las tienen ustedes también, si mal no recuerdo. O todavía no se las he pasado. Sí, se las he pasado, están en el grupo. Sí, les pasó, doctor. Sí. Sí, incluso la clase anterior, Cristian, me hizo notar de que no había pegado en el tema aquí de... Aquí, justo esta parte. No sé por qué se borró. Sí, porque este es un texto, está actualizado a la última modificación. Bien, entonces vamos a las garantías. Ya vimos tipos de garantías. ¿Qué pasa con las MIPES? Sí, en el caso de las MIPES, un poco para recordar, no necesariamente y por estimular, sobre todo un tema de caja, un tema de, digamos, de capital, de movimiento de capital. Ellos no necesariamente van a tener, como sí pasa con los otros regímenes ya empresariales, de que constituir una garantía, ¿no? Aquí lo que podemos ver es el tema de las retenciones, siempre y cuando se cumplan con esas, digamos, características, ¿no? ¿Qué características, profesor? De que en el caso de ejecución de obras, el contrato se deriva de una adjudicación simplificada y el plazo sea igual o mayor a 60 días. Y el pago a favor del contratista considera al menos dos valorizaciones, ¿no? Entonces, así ya en ambas valorizaciones me pueden hacer el descuento o esta retención. ¿Correcto? Bien. Sobre el tema de las garantías, habíamos hablado que tenemos, digamos, prestaciones principales, prestaciones accesorias, que en el derecho civil, en el libro de obligaciones, lo llamamos obligaciones principales, obligaciones accesorias, ¿sí? Les puse el caso para recordar, ¿no? Me compro un vehículo, puede ser una maquinaria pesada, ¿no? Entonces, la maquinaria pesada, para empezar, va a ser la prestación principal. ¿A qué se obliga en este caso el proveedor? A entregarte una maquinaria. Pero yo para operar esa maquinaria necesito una capacitación, ¿no? Entonces ya, yo tengo 5 operadores de este tipo de maquinaria, así es que además de venderme la maquinaria, otra de las prestaciones, que no va a ser la principal, porque yo no estoy contratando una universidad para que me dé capacitación, no. Aquí otra de las, digamos, prestaciones o de las prestaciones accesorias que van a ser, perdón, se cayó mi cargador, ¿sí? Será el tema de la capacitación. Asimismo, estas maquinarias van a necesitar mantenimientos preventivos y correctivos. Entonces, eso yo lo contrato por un determinado tiempo, pero terminan siendo prestaciones accesorias. Ahora, el bien, o sea, la maquinaria, me va a costar un valor X, el mantenimiento me va a costar un valor Y y la capacitación un valor, digamos, Z. ¿Sí? Para el tema de lo que corresponde a la adquisición del vehículo, yo tengo que presentar una garantía, sí. Y para el tema de las prestaciones accesorias, yo también tengo que presentar una garantía por separado, sí. O sea, digamos de que el tema es de que yo lo puedo trabajar con el mismo banco, pero tienen que ser garantías que puedan, en todo caso, ser independientes, ¿no? ¿Correcto? Y eso es lo que ponemos aquí, justamente mantenimiento, reparación o actividades afines. Entonces, es hasta el 10% del valor de las prestaciones accesorias y hasta el 10% del contrato original. Bien. Sobre el tema de las cartas fianza, sobre todo que son, digamos, el tipo de garantía que más se utiliza. Estas tienen que ser renovadas hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, ¿correcto? Entonces, no es de que ya entregué las máquinas y ya hasta ahí terminó, ¿no? O sea, yo tengo que renovar, sobre todo en este caso el tema de las accesorias, estamos hablando, ¿no? Si yo ya cumplí con entregar el bien y ya me dieron conformidad, digamos de que yo ya no tendría que renovar una nueva carta si es que ya me han dado conformidad y el tema ya está para el pago. Pero como este tema de, digamos, el mantenimiento no es que se agota el mismo día, sino de que cada 5,000 kilómetros o dependiendo de cada, digamos, tipo de trabajo que se haga, se tendrán que dar los mantenimientos. Entonces esto puede durar o se va a extender más. Esto no significa que yo tengo que mantener una garantía por las máquinas y luego por las prestaciones accesorias, no. Se pagó por el tema de las máquinas, correcto, y ahí también la carta fianza se tiene que devolver y listo. Pero como las accesorias todavía van a seguir vigentes por el año o los 2 años que yo las he contratado, se debe mantener una carta fianza por ese monto, ¿no? Que ya van a ser menores, sí, claro que sí, porque si no, imagínense, ya no saldría a cuenta casi este tema. Bien, garantías. A ver, tenemos excepciones a las garantías. Profesor, en todos los contratos tendrá que ofrecerse siempre una garantía de fiel cumplimiento por parte del proveedor
o del contratista, no. Vamos a tener excepciones. Por ejemplo, los contratos de ítems menores a 200.000 soles. ¿Sí? O sea, bienes y servicios distintos a la consultoría de obra. Para este tipo de contrataciones, yo no necesito ofrecer una garantía, ¿no? Por el monto. Y esto corresponde, vean, los 200.000 soles al tema de la suscripción también de ciertos contratos, sobre todo cuando son adjudicaciones simplificadas o cuando son subastas inversas electrónicas. Bien. Luego, contrataciones complementarias cuyos montos sean menores o iguales a 200.000, ¿no? Lo mismo también, el tema de las contrataciones complementarias. Bien, arrendamiento de bienes inmuebles o de bienes muebles tampoco se necesita y adquisición de bienes inmuebles, ¿no? Que son uno de los supuestos en todo caso de contrataciones directas. En el caso de la garantía por adelantos, recuerdan que teníamos, además de la garantía de fiel cumplimiento, teníamos también otro tipo dentro de los tipos de garantía por adelantos. Acá creo que lo vimos. Tipos de garantías, aquí está. Tenemos de fiel cumplimiento, las de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias que son las que hemos visto y ahora vamos con el tema de los adelantos. Para empezar, ¿cuál es la lógica o la explicación de los adelantos? En el tema de los adelantos vamos a darnos cuenta de que para poder tener caja, ¿sí? Una vez de que ya gané el procedimiento de selección, ya me otorgaron la buena pro, ya suscribí el contrato, yo necesito, ¿sí? Por lo menos que me hagas un adelanto del pago por el concepto, sobre todo esto sucede en obras, para poder adquirir materiales, ¿sí? ¿Lo puedo o no lo puedo solicitar, no? Porque este, digamos, ya es un tema de propiamente de un procedimiento regulado de que el contratista tiene que comunicar a la entidad para que les den finalmente este adelanto, ¿sí? Más detalles lo podemos encontrar en el reglamento y en la normativa correspondiente. Solo para ponerlos en contexto, ¿sí? Pero sobre el tema de garantías por adelantos, se tiene que garantizar también, digamos, de que ese adelanto que tú me estás dando, no voy a coger 5 maletas, lo meto en las 5 maletas y me voy del país. Sí. Recuerden la naturaleza de la garantía, es poder garantizar de que las prestaciones por parte del contratista se vayan a cumplir a favor del Estado. Bien, entonces, en este caso, debe presentarse antes de la entrega del adelanto. Es decir, cuando yo he solicitado ya el adelanto, yo antes de que me entreguen el adelanto tengo que acreditar esta garantía, ¿no? La presentación de esta garantía. ¿Cómo será? Voy y les llevo mi carta fianza, ¿no? Y ahí está, la ingreso por mesa de partes y la va a tener el tesorero, quien va a custodiarla. Estas garantías son un respaldo por la entrega de adelantos y son equivalentes al monto solicitado, ¿sí? Del 100% del adelanto. Es decir, si yo te pido un adelanto, no sé, de 100.000 soles, yo tengo que otorgar una garantía por 100.000 soles, ¿correcto? La vigencia mínima de esta garantía tiene que ser 3 meses, ¿no? Tiene que ser renovable y con una reducción progresiva. Es decir, ¿no? Si es que yo ya voy, digamos, adquiriendo, voy amortizando, entonces también vamos a poder tener que tener una reducción progresiva, ¿no? En el monto de la garantía. ¿Es posible que los contratistas soliciten adelantos? Sí. Para lo cual, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer para solicitar un adelanto? Probablemente ustedes sean asesores o asesoras de una empresa y les digan, oye, no tenemos efectivo, ¿le podemos pedir un adelanto a la entidad? Claro que sí. Primero lo tienen que solicitar en el periodo establecido en las bases. Aquí difiere, ¿no? Porque podemos tener distintos... sobre este tema, digamos que las bases estándar no fijan exactamente un plazo, ¿no? Sí, pero sí van a fijar topes a nivel de porcentaje. La entrega se realizará en la oportunidad y plazo establecido en las bases. Dense cuenta de allí la importancia de tener bases bien elaboradas. Y luego tenemos la amortización por descuentos proporcionales, ¿no? Esto en función a que, mira, entidad, ya compré el material, ya lo estoy aplicando, entonces ya no me puedes pues pedir una carta fianza por 100.000 soles, ¿no? Yo ya he gastado 50.000, ya los he invertido, los materiales también 50.000, entonces redúceme ahora la carta fianza hasta que se garantice de que todo el dinero que te he dado ya ha sido efectivamente destinado para su finalidad, que son la adquisición de materiales y que esos materiales también ya vienen siendo incorporados o utilizados en el tema de la obra. Bien, listo. ¿Qué más tenemos?
Para el caso de los tipos de adelantos, aquí digamos que hay unos tres tipos, ¿no? En el caso de obras tenemos adelantos directos, que son hasta por el monto del 10%, y tenemos adelantos por materiales o insumos, que son hasta el 20%. En el caso de bienes y servicios, tenemos el 30%, ¿no? Porque digamos, tú me mandas a hacer, y esto nos pasó en el Ministerio de Salud, por ahí un requerimiento bien raro porque mandaron a hacer así como que unos ecrans, pero con estructuras metálicas. La verdad, más parecían unos salchipaperos, pero bueno, nos contrataron para verles ese tema, ¿no? Y bueno, fuera de todo lo que teníamos de problemas en esta dirección de telemedicina, sí, pues el señor acá quería, porque tenía que ajustar los tiempos, él para no solo comprar, digamos, materiales, sino para contratar a mayor cantidad de personas, les comentó esta era una contratación que no iba a terminarse para el 31 de diciembre. Y como eran recursos ordinarios, eso es pues así, ¿no? Recursos ordinarios, tú no los inviertes dentro del ejercicio fiscal, se revierten al tesoro público. Y luego te quedas sin contratación. A diferencia de, digamos, otro tipo de fuentes presupuestales en las cuales yo no solo puedo hacer certificación, sino previsión presupuestal. Ya, las va a entregar ahora, pero el pago, digamos, lo quiero separar para el próximo año. Ya, temas de recursos ordinarios, imposible. Hasta las propias directivas dicen, no puede haber previsión presupuestal con recursos ordinarios. Entonces aquel señor nos dijo, y miren, si ya quieren que acabe yo antes del 31 de diciembre, tengo que contratar más gente. Entonces necesito más del 30%. Ya, imposible, ¿no? Asesoría jurídica, en este caso, nuestra opinión fue, la norma dice máximo 30%, y bueno, ya verán, ¿no? O sea, aquí tenemos que dar todas las facilidades para que ustedes corran, ¿no? Pero bueno, eso para que lo tengan en consideración sobre el tema de las garantías. Bien, ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando las garantías, el contratista no las renueva antes del vencimiento, ¿sí? Yo puedo, como salvaguarda de la propia garantía, la puedo ejecutar. ¿Sí? Entonces, no me estás renovando la carta de fianza, ok, ese es un incumplimiento grave. Yo te ejecuto la garantía, es decir, banco, transfiéreme todo el monto de la garantía, que bueno, vendría a ser hasta el 10% del valor total del contrato. Deposítamelo a mi cuenta de la municipalidad o del GOR o del ministerio, porque el señor no ha cumplido con renovarla, ¿no? Luego, cuando hay una resolución consentida del contrato, ¿qué sucede acá? Justo esta semana hemos tenido un caso, ¿no? De un consultor para elaboración de expediente técnico, ¿no? La entidad le ha resuelto mal el contrato y pese a que, digamos, el contrato está mal resuelto, los señores han terminado ejecutando la garantía. Pero para eso nosotros ya habíamos iniciado un proceso de conciliación. Entonces, aquí dice que se puede resolver la garantía cuando ha quedado consentida, ¿sí? La resolución del contrato. Y consentida es cuando la otra parte han transcurrido los 30 días hábiles para yo poder ejercer o para someter esta controversia a un mecanismo de solución de controversias, ahí queda consentida. Pero si yo ya he iniciado un proceso de conciliación, ¿sí? Ahí yo no he consentido nada. O sea, justamente porque yo no estoy de acuerdo con la resolución de contrato, es que yo te estoy llevando una conciliación y que, bueno, que ahora vamos a empezar el arbitraje la próxima semana. Pero ahí tú no me has podido ejecutar la garantía, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que vamos a consignar en la demanda, ¿no? Luego, otro de los supuestos es si después de 3 días de requerido el contratista no cumple con pagar el saldo a su cargo, luego de recibida la prestación o liquidado el contrato. Sí, pasa más en el tema de obras, no nos hemos metido mucho con el tema de obras, pero habíamos dicho de que, y esto para que lo vayan teniendo en cuenta, a ver, había una pregunta en el PA3 que decía, ¿qué se necesita para poder realizar el pago y quién es el encargado de, digamos, de esta acción? Algunos me han puesto, pues, como les digo, sobre el tema del pago, de que hay una resolución de contrato, que me puedo ir a conciliación. Ojo, algunos me han dicho de que o me puedo ir donde un juez civil o me puedo ir donde, digamos, un árbitro. Ya, la posibilidad de irse donde un juez civil es inexistente jurídicamente. O sea, eso en nuestro sistema de contrataciones nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque la propia ley de contrataciones dice de que tus controversias o las sometes a una conciliación o a una junta de resolución de disputas o finalmente nos vamos a un arbitraje, pero nunca, nunca ante un juez civil.
¿correcto? Esto dentro de los tipos de arbitraje se llaman como arbitrajes obligatorios. ¿Cuándo tenemos un arbitraje obligatorio? Cuando la propia norma me dice de que me tengo que ir a arbitraje, ¿sí? Entonces, para aquellos que han puesto el juez civil y todo lo demás, no, eso no es, digamos, ni física ni jurídicamente posible aquí en el tema de contrataciones del Estado, ¿sí? Ahí tendríamos una clara nulidad de acto administrativo por un tema de competencia, obviamente. Entonces, sobre este tema de las obras les comentaba de que antes de hacer el pago, lo que tiene que ver qué cosa es, y como estamos hablando de este tema de la unidad vehicular que se ha comprado la Municipalidad de Caima, ya. La respuesta correcta, así en 4 o 5 líneas, era de que para poder efectuar el pago, antes tiene que haber una conformidad. Sí, conformidad del bien si es que estoy comprando bienes, conformidad del servicio si es que estoy comprando servicios. ¿Sí? Entonces tiene que haber una conformidad. ¿Y qué será la conformidad? La norma define la conformidad como aquella verificación que hace quién. Aquí la verificación o digamos la conformidad, ¿quién creen que la va a emitir? ¿El titular de la entidad? No, él no sabe nada, o sea, no conoce nada de la contratación. ¿La tendrá que emitir logística? Si el órgano encargado de contrataciones, no, porque ellos se encargan justamente de llevar el procedimiento de selección. Quienes son, digamos, los personajes principales en el tema de la ejecución contractual son pues el área usuaria y en este caso quien va a ejecutar la prestación, pues el proveedor o el contratista. O sea, ¿quién va a terminar entonces dando, profesor? Si tú eres de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y tú eres quien ha pedido las cámaras, tú tienes que dar la conformidad. Pero y profesor, ¿cómo se hace eso si es que las cámaras primero tienen que entrar por almacén? Entonces ahí también va a haber la participación del almacenero. Sí, en este caso, como estamos comprando el vehículo, el internamiento del bien, simplemente el almacenero o el jefe de almacén lo único que hace, a ver, está ingresando 500 kilos, no sé, o 500 sacos de avena, ¿no? Ya cuenta los 500 kilos, ¿no? Luego sobre el tema del pesaje, de cuánto pesan eso, salvo que el almacenero los pese uno por uno, bueno, igual pasa en las cámaras, ¿no? A ver, yo dejo constancia de que está ingresando 500 cámaras al almacén, ¿no? De tal tipo, de tales marcas, con esta guía de remisión, listo. Luego tiene que venir el área usuaria para verificar las cámaras, ¿no? Las tienen que sacar, las tienen que probar, obviamente ya aquí pedirán apoyo de otras áreas, pero esa era la respuesta, ¿no? Esas respuestas, ojo, y también espero que no me reconsideren eso, ¿ah? Porque unos me dicen, ¿no? ¿Y a quién es el responsable? El que la entidad designe para tal fin. No. O sea, si pasaría eso, de verdad en Contraloría tendríamos que abrirles procedimiento por responsabilidad funcional a todos, ¿no? Porque siempre va a tener que haber desde el punto de vista de la responsabilidad, digamos, administrativa, funcional, ¿sí? Siempre tiene que haber, si tú me vas a imputar una omisión o una acción que ha transgredido una normativa, primero dime en qué parte de la norma dice que yo tenía que hacerlo y en qué parte de mis funciones, de mi perfil de puesto, decía que yo lo tenía que hacer. Porque si no pasa eso, acaban de ganarle un juicio a la Contraloría, ¿sí? Y eso nos ha pasado. Justo también esta semana hemos tenido así una audiencia interesantísima sobre temas médicos y que, claro, ¿no? Ahí yo no es que sea un detractor de la Contraloría, pero todos somos personas y por ahí pues hay ciertos errores que pueden no necesariamente, digamos, siempre encontrar responsabilidad en el funcionario o servidor. La ley dice, la conformidad la da el área usuaria. Gracias, Uber, ¿sí? Eh, Eso también es parte de leer un poquito la norma, estimados estudiantes. De hecho, ¿no? El examen se podría haber o se podría haber obtenido mayores o mejores resultados si es que nos sentábamos un ratito a leer la norma, ¿no? Porque lo que yo hago en las clases, si se dan cuenta, es tocar los temas de manera rápida, con muchos ejemplos, para que esta parte, pues, de la teoría no les sea tan pesada, pero tienen que hacer su trabajo también, estimados. Eliseo, sí, adelante, por favor. Eliseo, querías hablar, creo. Listo, no escuchamos Eliseo, creo que hay interferencias. ¿Escucha, profesor? Ahora sí, Eliseo, estás, creo, muteado. En relación a Ahora la no, norma, Eliseo. Ahora sí, ahora no. A ver, revisa por favor tu conexión al audio. en relación
a la pregunta que acaba de aclarar, a la respuesta que acaba de aclarar Uber Ujú. sobre la responsabilidad es el área usuaria, Sí, específicamente el área usuaria, sí, la el ley de del usuaria. inmediato o el personal subalterno, que es generalmente un tipo de problemas que se genera dentro de las entidades, ¿no? Y la otra, y de la misma manera, si la necesidad de servicio sería por contratación de terceros, Ujú. ¿quién da también la conformidad, ¿no? De esa contratación Listo. una vez que hayan cumplido su labor. Ahí, Eliseo, pasan varias cosas. En el tema de cámaras, yo lo he visto en un servicio de control en la Contraloría. Quien hizo, o sea, quien proyectó digamos, lo que iba a ser el requerimiento, o sea, quien hizo las especificaciones técnicas, ahí fue, digamos, el subalterno, como tú le llamas, ¿no? Podría ser el asistente de gerencia. Él hizo las especificaciones técnicas. Pero aquí la norma dice, quien hace el requerimiento, entonces nosotros tenemos, digamos, este es el requerimiento, ¿no? Les pongo como ejemplo. Eliseo, tu micro lo podríamos apagar porque estás haciendo... Gracias. Entonces, digamos, ¿no? Acá yo tengo, voy a utilizar esta agenda. Yo tengo acá, ¿no? A ver, ¿quién está haciendo el requerimiento? No interesa cuántos, digamos, por dónde haya paseado este requerimiento antes de que sea el requerimiento, pero yo lo primero que voy a ver como logística es, a ver, ¿quién me está firmando el requerimiento? El gerente de seguridad ciudadana. Listo, a mí me queda claro. Así el gerente de seguridad ciudadana no sepa ni siquiera lo que ha firmado y lo ha hecho su abogado, su asistente, su practicante, pero él con su firma el requerimiento, él ya está siendo el titular del área usuario, ¿correcto? Entonces, quien va a tener que dar la conformidad luego va a tener que ser este gerente de seguridad ciudadana. Y si me preguntas, Eliseo, para la contratación de terceros, no sé, por ahí, si es que he entendido bien tu pregunta, alguien dentro del área, digamos, yo quiero contratar un tercero, ¿no? A ver, quiero contratar un ingeniero para que venga y revise estos expedientes técnicos. Pasa lo mismo, Eliseo. Ya no estamos hablando de bienes, sino de servicios. Entonces, quien hace o quien firma el requerimiento es quien va a ser el mismo que va a tener que dar la conformidad. Entonces, una vez que el ingeniero ha hecho su trabajo, yo tendré que revisar. ¿Se le entregó 30? Sí. A ver, empecemos. Informe 1, sí, correcto. Informe 2, observaciones. Informe 3, no está. Informe 4, sí lo hizo. Entonces, para poder dar la conformidad, sobre todo, tiene que levantar las observaciones, ¿no? Entonces, una vez de que ya se levantan las observaciones, yo doy mi conformidad, que es algo que también Cristian estaba preguntando. Yo doy mi conformidad como área usuaria y con eso logística recibe la conformidad y ya dependiendo de cómo optimicen sus procedimientos, ¿no? A veces logística lo pasa para conformidad y ahora yo en vez de devolverle a logística ya lo paso para que se active toda la cadena de pago, ¿no? Pasa a conta para que lo devenguen, luego va a pasar de contabilidad ya para que lo paguen, ya pasa a tesorería o lo devuelven a administración, lo pasan a gerencia para que gire el cheque o si no para que la transferencia bancaria y listo, el tema ya termina ahí. Cristian nos dice, a ver, me pasa que el que hizo el requerimiento ya no trabaja o trabaja en otra oficina. ¿Quién será el titular del área? Ahí, recuerden que en la administración pública, estimado Cristian, las entidades son perpetuas y los cargos también. Y van a pasar muchas personas por los cargos y por eso en la directiva de servir hay definición de qué es un puesto, qué es una posición y qué es un cargo. ¿Correcto? Pero vamos al tema de la posición, ¿no? La posición de gerente, en el caso que les estoy poniendo de seguridad ciudadana, al igual que en el periodo de Castillo, por una cartera ministerial pasaron 7, 8 ministros. Y sí, que con el ministro tal se hizo tal cosa, o sea, no importa realmente, y esto se los digo con total honestidad, quién estaba digamos, claro, sí importa para cuando vamos a determinar responsabilidades en la Contraloría, cuando vamos a determinar responsabilidad administrativa funcional o responsabilidad administrativa disciplinaria, yo tengo que ver de qué periodo a qué periodo estás, porque si hago mal ese trabajo, nexo causal, tú no me puedes imputar hechos en los cuales yo no he tenido participación. Señor juez, nótese, miren lo que la Contraloría está haciendo, me está generando indefensión, ¿eh? Por si acaso, señor juez. Señor juez, ¿cómo va a ser posible eso, Contraloría? El señor lo están imputando responsabilidad, listo, infundada la demanda de la Contraloría. Y ganamos el proceso. Así se ganan procesos fáciles. Claro, en la vida real los procesos no vienen así, ¿no? Yo les digo de que son estos detalles los que marcan la diferencia. Pero si es que ha habido un requerimiento por parte del gerente de seguridad ciudadana, Cristian, y ahora tienen un nuevo gerente de seguridad ciudadana,
Quien tiene que dar la conformidad es el que está a cargo del gerente o que está a cargo como gerente de seguridad ciudadana porque él es el área usuaria. Él dirá, no, no, pero yo no lo he hecho. Sí, pero estás en el cargo. O sea, ¿quién la va a dar? El otro señor se iba a trabajar, no sé, una municipalidad en Piura. Lo vamos a traer desde Piura para que dé conformidad. ¿Y con qué cargo va a darlo? O sea, digamos, ¿con qué estatus? Él ya no tiene vínculo laboral. Por lo tanto, cualquier documento que él firme ahora lo firmará a nombre propio, pero como gerente de seguridad ciudadana no, porque tú encima tú estás como gerente de seguridad ciudadana. Entonces ahí, Cristian, lo que corresponde es, si es que estamos viendo el tema del proceso de contratación, ahí le corresponde firmar el requerimiento, perdón, la conformidad al que actualmente ocupa el cargo de gerente de seguridad ciudadana. ¿Sí? José Luis, claro, quien se releve, ¿no? El nuevo funcionario asume el pasivo del área, sí. Claro, pero eso no funciona para cuando son determinación de responsabilidades, ¿ah? Porque digamos, si es que en ese proceso de esas cámaras, de esos dos gerentes de seguridad ciudadana, yo, por ejemplo, identifico que ha habido negociación incompatible porque ha habido un acuerdo previo, va a ser responsable solo el gerente de seguridad ciudadana que estuvo haciendo el requerimiento y que llevó a cabo todo el procedimiento de selección. Y si más adelante yo encuentro de que el nuevo gerente no le ha cobrado penalidades, ahí yo le voy a llevar el procedimiento por responsabilidad administrativa paz al nuevo gerente, pero por su propio error, ¿ah? Por no haber cobrado penalidades. A uno porque concertó el tema de la contratación y al otro porque no cobró las penalidades o no las aplicó. Entonces, dense cuenta, el cargo sí lo asumimos cualquiera de los dos y tenemos que sacarlo adelante, pero las responsabilidades son individuales, igual que en el tema penal. Por eso es que el derecho administrativo sancionador es el primo, pero más hermano que el derecho penal. Bien, listo, los cargos se individualiza, pero cada funcionario debe informar si detecta una irregularidad. Claro, si es que ya el nuevo gerente vio de que el procedimiento de selección está mal hecho, ¿no? Porque pidieron cámaras así y han recepcionado, digamos, ¿no? Haber ponido un caso Uber. ¿Qué tal si Uber tú llegas justo cuando ya las cámaras están en el almacén? Tú tienes tu orden de compra y te dicen 30 cámaras, vas al almacén, encuentras 25. Ya, primer error, ¿no? ¿Dónde están las otras 5? Luego, me dijeron que era este modelo y me han traído otros modelos, ¿no? O me dijeron que todas estaban operativas y hemos revisado y 9 no funcionan. Ya, eso uno lo tiene que comunicar e incluso casi cuando uno asume el cargo, lo primero que tiene que revisar, y esto es un consejo de gerencia pública, es entregar bien qué te están dando, ¿no? Si te están entregando bienes, no firmes. Primero tienes que ver los bienes, probarlos y de ahí recién das la conformidad o en este caso la recepción de cargo. Bien, continuamos entonces. Ya ven, chicos, así tenían que preocuparse pues las otras 7 semanas. Ya en la última semana se ponen a preguntarme recién. Bien, avancemos porque nos gana la hora. Garantía por adelantos. La garantía por adelantos se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato exista riesgo sustentado de imposibilidad de amortización o pago, aun cuando se haya iniciado la conciliación o el arbitraje, ¿no? Entonces, aquí hablamos nuevamente de las garantías por adelantos, ¿no? ¿Se van a poder ejecutar? Sí, pero cuando hay este riesgo latente. La entidad, antes de ejecutarla, requiere vía notarial al contratista, otorgándole el plazo de 10 días hábiles para devolver el monto pendiente de amortizar bajo apercibimiento de ejecutar garantía, ¿no? Si es que aquí ya estamos discutiendo sobre el tema de si vas a cumplir, no vas a cumplir, aquí dice, ¿no? Ya, ¿cuánto te dimos de, digamos, de adelanto? 100,000 soles. De los 100,000 soles, tú solo me has acreditado que has gastado 20,000, ¿no? Devuélveme los otros 80,000. Y no, no te voy a devolver. Ok, no te preocupes, ahí está tu carta notarial, tienes 10 días hábiles para devolverlo. 11º día hábil, voy al banco, el señor no me ha querido devolver mi adelanto, ejecuto la garantía y listo. Bien, ahora pasamos a un tema también importante. Así lo tocamos, digamos, un poco de perfil. El tema de la subcontratación. Profesor, ¿qué pasa si es que una empresa gana un procedimiento de selección, no sea una licitación pública, y luego esta empresa contrata más bien un tercero para que termine ejecutando las obligaciones a las cuales ellos se han obligado, ¿no? Con la entidad? Eso es la subcontratación, ¿no? Es cuando, por ejemplo, ya, para poner un poco simple, ustedes contratan su, no sé, su firma legal para asesorarlos en un tema, digamos, de determinada empresa, ¿no? Y ya, la empresa por el marketing o por el posicionamiento de firma que ustedes tienen, firma el contrato con ustedes, ¿ah?
Pero luego ustedes dicen, bueno, el tema penal yo no lo manejo, con un contrato interno yo contrato a un abogado penalista que ni siquiera es de mi estudio, ¿sí? Eso es subcontratar. Ahora, ¿se puede dar este tema en contrataciones del Estado? Sí, sí se puede. El contratista podrá subcontratar parte de sus obligaciones, salvo prohibición expresa contenida en los documentos de procedimiento de selección. Por eso aquí hace un rato les decía de que la responsabilidad, digamos, primigenia en el éxito de la ejecución contractual es de que hagas bien el tema de actuaciones preparatorias, ¿sí? O sea, que ahí tú pintes la cancha y pongas, digamos, los límites de cómo tú quieres, ¿no? O sea, es como cuando quieres que te hagan, no sé, un terno a medida, ¿no? Mira, yo quiero que la solapa sea solapa americana, no italiana, de que los puños sean más altos para que se muestren unos semigemelos, lo quiero con un chaleco, quiero un slim fit o un semi-slim, o quiero corte americano, corte italiano, ya. Ustedes dicen cómo quieren hacerlo. Luego, si les entregan otra cosa, tú dirás, aquí no está como yo te he dicho. Lo mismo pasa aquí. Yo puedo en mis bases poner de que está totalmente prohibida la subcontratación, sí. Y cuando en este caso el participante, luego postor, acepta y hace su oferta técnica y económica, él ya está aceptando las bases, ¿ah? Luego no hay de que no, pero yo sí necesito subcontratar eso. No, ¿qué dicen mis bases? No puedes subcontratar, lo harás tú, ¿sí? Ya, eso significará incorporar a la planilla a un trabajador X que trabaje bajo mi dirección, etc. ¿Sí? Bien, ¿hasta qué porcentaje puedo subcontratar? Máximo 40%. Cualquier obligación, no. Tienen que ser obligaciones no esenciales. ¿Sí? Si yo te he contratado a ti para que me hagas un diseño, digamos, se me ocurre, para que ejecutes una obra, no vas a subcontratar, pues, el tema propiamente de la ejecución. O sea, subcontrata, no sé, se me ocurre el tema de, por ejemplo, acabados, ¿no? Electrificación, sí, eso digamos que sí lo puedes hacer, pero obligaciones esenciales, no, eso no. Previa aprobación de la entidad dentro de los 5 días hábiles de su solicitud. Si no se pronuncia, se considera rechazado. ¿Sí? Entonces, yo tengo que comunicar a la entidad que voy a subcontratar. Primero, sí. Luego de que yo comunico a la entidad, fecha cierta, tienen que pasar 5 días hábiles para que la entidad me acepte. Me puede aceptar o me puede rechazar. Pero si es que no me dice nada, yo tengo que entender de que han pedido, o perdón, de que han denegado mi pedido. Y si aún así tú subcontratas y el subcontratista hace, ya te estás metiendo en problemas de incumplimiento contractual, ¿sí? Ya tienes que llamar a alguien para que te solucione el tema. El subcontratista deberá tener RNP vigente, no estar impedido o inhabilitado. O en los casos, a veces subcontratan, y esto nos pasó con una empresa que estaba justo con una sanción vigente de inhabilitación temporal por, creo que le quedaba un mes, pero justo en el mes que le quedaba, la subcontrata otra empresa y esta empresa termina pues finalmente entrando al terreno, o sea, sin ningún, con un impedimento, ¿no? Eso es tener impedimento, o bueno, en este caso una inhabilitación, perdón, ¿sí? ¿Y quién se va a hacer responsable de esto? Todo lo asume el contratista. O sea, los errores que se cometan los va a terminar asumiendo el contratista. Bien. Me estaban preguntando por ahí, pero... No, pensé que se le activó el microlink, creo. Regreso. Ahora vamos a un tema que también ha sido, bueno, creo que ya estamos resolviendo el PA3 acá. El tema de las penalidades. A ver, en la última pregunta, ya estábamos con contrato A, ¿sí? Porque ahí dice, ¿no? ¿Qué pasa si es que, a ver, lo tengo por aquí, para no desvirtuar la pregunta. Dice, si usted fuera titular de la entidad y el contratista no cumple con sus obligaciones contractuales, ya, esto me dice de que ya hay un contrato, de que ya estamos en plena etapa de ejecución contractual y aquí no me cumples lo que me has dicho. Lo primero que se hace cuando hay un incumplimiento, digamos que es en el tema de prestaciones, es empezar a aplicar penalidades. Tú me tenías que presentar tal día y me has presentado 2 días después. ¿Sí? Te aplico tu penalidad. Tenían que estar todos con casco y zapatos de seguridad y no están. Te aplico tu penalidad. Que eso, vamos, el primer supuesto es penalidad por mora, retraso injustificado. En las otras penalidades son cualquier otro supuesto que no esté referido al tema de retraso en la prestación del servicio.
¿correcto? Entonces, ahí nada más para entender, en el caso lo que tenía que hacer era primero aplicar las penalidades. Y si llegado a cobrar las penalidades y esto superaba el máximo del 10%, ahí se tiene la potestad o la posibilidad, sí, porque la norma no dice que lo tengas que hacer necesariamente, resolver el contrato. Entonces, para tener el puntaje completo de esta última pregunta, tienen que decir dos cosas ahí. Primero, penalidades y hasta el monto máximo de 10%. Y de lo contrario, si se supera, puede haber un tema de resolución. Y luego, cuando ya hay un tema de también de que no puede ser subsanable este tema, ya nos podemos ir directamente a la resolución previa comunicación, ¿no? El procedimiento está regulado ahí en la norma, pero para efectos del examen nos dan dos opciones. Primero aplico las penalidades y luego ya corresponderá la resolución. ¿Y qué será una penalidad? La penalidad efectivamente es una imposición o es una carga negativa que se le impone al contratista por algún incumplimiento en sus obligaciones, que puede ser la penalidad por mora, es decir, por un retraso en la ejecución de sus prestaciones, o pueden ser otro tipo de penalidades que ambas van a tener que, digamos, solo van a poder llegar hasta el 10%. Sea que superen la primera o que superen la segunda, el procedimiento está expedito, el contrato está expedito para que pueda ser resuelto. ¿Y para qué me sirven las penalidades? Para resarcirme como entidad, de alguna manera, por el perjuicio que el incumplimiento en la ejecución de las prestaciones me haya ejecutado o me haya causado, ¿quién? El contratista o el proveedor. ¿Dónde va a tener que estar esto? En las bases. Y esta es la fórmula que se va a aplicar, la fórmula general, porque vamos a ver de que también está, por lo menos el tema de la frecuencia, se va a ajustar en función a los días de la prestación. ¿Sí? Bien, eso sobre el tema de las penalidades. Y luego tenemos el otro tema importante, ¿no? El tema de la resolución del contrato. Aquí tenemos tres causales para la resolución del contrato. Caso fortuito o fuerza mayor. ¿De qué estamos hablando de esto? Cuando son hechos impredecibles e irresistibles. Es decir, no podía yo prever que esto iba a suceder. Y segundo, aun cuando suceda, yo no puedo hacer nada, ¿no? Por ejemplo, tengo que construir una carretera, vino el fenómeno del niño costero y se llevó 1 kilómetro de carretera porque por ahí pasó un huaico. Ya, aquí, en efecto, ¿no? Ya tendré que volver a hacer la carretera, te tendré que pedir un adicional, pero era algo de que yo no puedo hacer, ¿no? Y finalmente, si ya no se puede hacer, resolvamos el contrato, ¿no? Sí, yo ya no puedo continuar con la prestación porque se ha llevado toda la carretera, ¿no? Ya. Luego está el tema de hecho sobreviviente al perfeccionamiento del contrato, ¿no? Aquí nos referimos a hechos que van a presentarse después de que se ha suscrito el contrato, de que se ha perfeccionado y que hacen en inejecutables las prestaciones, ¿correcto? Y luego también tenemos la resolución del contrato por incumplimiento injustificado de una de las partes. Ojo, aquí no dice por el contratista. A veces las entidades no nos pagan y somos nosotros las que terminamos resolviéndoles el contrato. Causales de incumplimiento atribuibles al contratista, por ejemplo. No me cumples las obligaciones de manera, o las incumples de manera injustificada. Podrías incumplirla de manera justificada si es que estamos acá, ¿no? Pero aquí vamos a ver también, te resuelvo porque me acumulaste el monto máximo de la penalidad. Te resuelvo porque paralizaste o redujiste injustificadamente la prestación. La entidad principalmente porque no paga a tiempo, ¿sí? Y segundo, porque no cumple con otras obligaciones esenciales. Me tenías que entregar el terreno a los 20 días, han pasado 3 meses, te he, digamos, prorrogado 2 veces el plazo y no me entregas el terreno. ¿Dónde voy a ejecutar la obra? ¿Sabes qué? Te resuelve el contrato. La resolución del contrato, como habíamos visto, puede ser total o parcial. Eso siempre tenemos que consignarlo. Luego, sobre las prestaciones pendientes en caso de resolución, ¿no? ¿Qué pasa si resolvemos el contrato y quedan en el aire, sí, algunas prestaciones, ¿no? ¿Qué tal si de la carretera de 100 kilómetros te construí 90 y faltan 10 kilómetros? Aquí lo que se hace es la entidad determina el precio, las condiciones y disponibilidad presupuestaria para estas prestaciones pendientes, es decir, para estos 10 kilómetros más de carretera. Invito a los postores que participaron en el procedimiento de selección para que manifiesten su interés si es que están interesados, vale la redundancia, en culminar estos 10 kilómetros de obra que era de 100 inicialmente. Después de que los invito hasta los 5 días, si es que manifiestan su intención de ejecutar,
y hay más de un postor, la entidad contrata con el postor de mejor posición, ¿no? Digamos que quedó tres puestos, ¿no? El primero me falló, entonces contrato con el segundo puesto, ¿no? Y el perfeccionamiento se da igual, ¿no? Con los mismos requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías establecidas, pero ojo, ya reducirán la prestación, ¿no? Ya no será pues el monto, digamos, de 10 millones, sino ahora será pues de 1 millón probablemente. Otro tema importante, ya para pasar al tema de los mecanismos de solución de controversias. ¿Puedo modificar el contrato? Sí, pueden haber modificaciones al contrato. Por eso les decía que teníamos un contrato original, que es el contrato versión 1.0, y de ahí teníamos un contrato, digamos, versión 2.0, 3.0, que es el contrato final. ¿Cuándo opera el tema de adicionales y reducción para bienes y servicios sobre todo? Hasta el 25%. Es decir, yo puedo tener un adicional de hasta el 25% o puedo tener una reducción hasta el 25%. Puede generar ampliación o reducción de plazo, dependiendo de cuál de ellas lo sea. En el tema de los costos, ya esto según las especificaciones técnicas y los TDRs, será un precio pactado o un acuerdo entre las partes, ¿no? Es de naturaleza excepcional, sí, porque la idea es de que los contratos, como se firman, deberían terminar ejecutándose. Y finalmente esto se hace para alcanzar la finalidad del contrato, ¿no? La finalidad, sobre todo cuando se habla de finalidad pública, ¿bien? Luego, la entidad puede requerir un mayor número de prestaciones a las inicialmente pactadas, ¿no? O disponer la reducción de las mismas siempre que dicho contrato se encuentre vigente, ¿sí? Esto suele pasar, ¿no? A veces en algunas entidades. El arusario es quien debe de sustentar la necesidad del adicional. Es necesaria la emisión de una resolución por el titular de la entidad o facultad que pueda delegarse y es necesario contar con la asignación presupuestal correspondiente, ¿no? Sobre todo para el tema de los adicionales. Bien, ¿qué más? Modificaciones convencionales al contrato. Sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones a las que hubiera lugar, cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato. Es decir, no necesariamente será un adicional, un reductivo o una ampliación, ¿no? Aquí pueden ser de otras formas, pero dense cuenta, lo que la norma se preocupa es de que se cumpla la finalidad de manera oportuna y eficiente. ¿Correcto? Bien, y pasamos a otro de los temas que también ha sido objeto de la pregunta del PA3. Ya con esto creo que hemos resuelto todas las preguntas. La primera está relacionada, si no, porque ya nos va a ganar el tiempo, así para hacerlo rápidamente. Esto igual como les digo, ya ustedes lo tienen en el feedback de cada uno de sus calificaciones. Sobre la pregunta 1, ¿cuáles eran los documentos que se tenían que presentar? Eran todos los documentos del procedimiento de selección, más los documentos que estaban regulados en la normativa, que es dependiendo, ¿no? Si es que estamos hablando, aquí estamos hablando de contratación de bienes, ¿no? Consorcio para bienes y por el monto de 100,000, no creo que hay. Carta fianza, acabamos de ver que es una de las excepciones, ¿no? Entonces, aquí solo para mencionarles, la norma dice de que se puede perfeccionar con la orden de servicio o la orden de compra, pero si yo como entidad quiero hacer mi contrato, yo lo puedo hacer. Bien. Luego, sobre el tema de no cumple con recabar la información. Ya, aquí, si no cumples con presentar la información, ¿sí? O si es que una cosa es presentarla y luego obviamente te van a dar tiempo para poder subsanarla, pero ya la has presentado. Aquí el caso directamente dice ya, se pasaron tus 8 días, claro, y el plazo para presentar estos documentos es de 8 días hábiles, ¿sí? Ya, si me han puesto 5, 10, no sé dónde han sacado esos plazos, cero, está mal. Bien, en este tema era dentro de los 8 días hábiles. Día 9, no presentaste, lo que corresponde es de que se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro. Aquí, además de ganarte un procedimiento administrativo sancionador, porque esto se comunica al Tribunal del OCE, se llama al segundo postor para que pueda, casi como lo que hemos visto ahora, poder cumplir con la prestación y perfeccionar el contrato con él. Sobre el tema de luego realizar el control posterior, ¿qué es este tema de la nulidad? Ahí hasta había un video del OCE de unos 17 o creo 11 minutos que habla sobre el tema de la nulidad. Típico caso, presentación de documentación falsa y adulterada, que ya les habíamos explicado la diferencia entre ambas. Pero aquí el caso está hablando sobre
presentada, una de ellas resultó ser falsa, no es adulterada, es falsa. ¿Qué es lo que hace? Para empezar, lo primero que tiene que hacer, aquí han hecho un discurso interesante, pero no me han respondido, creo que en algunos casos nada. Lo que se tiene que hacer aquí es, inmediatamente el titular de la entidad o quien haya identificado este tema evalúa, ¿sí? Sobre todo el titular de la entidad evalúa si esta documentación falsa pues nos impide continuar, digamos, con el cumplimiento de la finalidad pública. Si es que me impide continuarle, lo que tiene que hacer el titular de la entidad es, uno, comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado, porque esta obligación existe en la norma, si es que yo lo advierto, para que lleven a cabo las acciones correspondientes con el proveedor. Pero la pregunta era aquí, ¿qué haces tú como titular de la entidad o qué puedes hacer? Ojo que no es obligatorio declarar la nulidad del contrato. Lo que puedo hacer es hacer este ejercicio y si es que yo continúo con, ya, cúmpleme, pero igual yo te voy a reportar al OCEA, ¿sí? Y ya, aquí el tema del tema de la falsedad y por eso les digo, no es muy bueno, muy recomendable a veces meterse en el tema penal si no lo manejamos. Porque el tema de la falsedad genérica, y este caso ya lo tuvimos, implica de que tiene que haber un perjuicio económico. Pero si es que me han dejado cumplir con el contrato, me han dado la conformidad, me han pagado, no ha habido perjuicio, señor fiscal, ¿cómo se perfecciona el delito de falsedad genérica o falsedad de documentos, que es la modalidad de falsedad de documentos, si no ha habido perjuicio? Y ya hay casaciones de que dicen que tiene que haber perjuicio. Entonces, no necesariamente aquí vamos a tener un resultado penal. Ahora, ya este tema se encargará pues la Procuraduría, ¿no? El titular de la entidad no lo puede hacer directamente. Bien, ¿qué más? Sobre la pregunta 4, aquí el tema era netamente presupuestal. No puedes hacer eso, o sea, la recomendación sería, señor alcalde, no lo haga porque nos vamos a meter en problemas, ¿sí? Porque toda contratación tiene una certificación de crédito presupuestal. Con eso es de que se va a terminar pagando. ¿Cuál es la posibilidad? ¿Qué podría ocurrir? Lo que podría ocurrir más adelante sería de que terminemos en una situación en la que no tengamos presupuesto para pagar y esto podría ocasionar un tema de resolución de contrato, pero nos van a resolver ahora como entidad, ¿sí? Bien, sobre la pregunta 5, ¿y qué acción previa debe realizar la entidad? Ya les dije, ¿no? Conformidad en este caso era de la adquisición de esta maquinaria o de este vehículo, ¿sí? Conformidad respecto de un bien. Y segundo, lo que tenían que hacer aquí era el tema de quién la da, el área usuario. Y sobre lo que ya les comenté, la última pregunta era tema de aplicar penalidades y si es que se superan las penalidades o ya no puede ser subsanable, la resolución. Sí, Tatiana, breve porque nos queda desarrollar un tema completo y tengo 6 minutos. Dime, Tatiana. Profesor, solo para rebundar en la pregunta 4, ahí no decía de de que no lo haga, o sea, lo que usted está indicando. Ahí ya decía que el alcalde ya lo había direccionado el presupuesto para para la infraestructura, para arreglos de la infraestructura de un colegio, o sea, ya estaba hecho, o sea, Por ya eso lo ha dado dice, ¿qué por le hecho. recomendaría al titular de la entidad si fuera el jefe de la oficina y se ha contratado la adquisición de 1000 computadoras para un centro, pero para atender la refacción de las aulas antes del inicio de clases se ha utilizado una parte de este presupuesto por la urgencia de dichas reparaciones? O sea, ahí la recomendación sería, para empezar, la recomendación es de que esto no se debió hacer así. En el defecto, si ustedes querían atender una compra de computadoras, o sea, véanlo, como algunos han dado algunas alternativas respecto de las cuales también se les ha puesto puntos, ¿no? Algunos me han dicho hay que modificar el pack, hay que incluir este tema de las compras de estas computadoras en el pack para que tenga su propia certificación. Otros me decían, no sé, resolución del contrato, pero aquí no cabía el tema de resolución de contrato. O sea, hay varias cosas aquí, pero la respuesta iba por el tema presupuestario, ¿no? Entonces, lo que le recomendaríamos al titular es de que tenemos la contingencia de que aquí va a poder haber una resolución de contrato si es que en determinado momento no tenemos el dinero. Y si no tenemos el dinero, obviamente tenemos que ver de dónde sacamos el dinero. ¿Sí? Pero efectivamente aquí la recomendación es, si es que ya tenemos aquí en ejecución, o sea, en ejecución contractual, el tema de la adquisición de computadoras personales, pero parte de este presupuesto lo han utilizado para hacer refacciones, entonces aquí tenemos que ver el tema netamente presupuestal. No sé, haremos
modificación, digamos, a nivel de presupuesto. En el PIN habilitaremos alguna partida, digamos, diferente aquí, pero todo el tema correspondía, uno, porque para las contrataciones es requisito bajo perjuicio, bajo posibilidad de sanción de nulidad contractual, el tema de no contar con la certificación de crédito presupuestal, y en el peor de los supuestos, pues tendrá que ser una modificación programática o una notificación a nivel estructural. Luis, por favor, rápido, porque digamos que es... No solo el examen, solo añadir a la respuesta Sí. que te acaba de dar, que la ley de contrataciones del Estado y su reglamento es clara. La única modificación que se puede hacer al contrato que prevé es cuando por situaciones de emergencia se ha gastado una parte del presupuesto, entonces se puede modificar para ampliar o reducir, ¿no? O sea, el contrato. Lo señala la ley. Pero usted Sí, en la clase 7 había dicho que esto no aplicaba emergencia, ¿no? Entonces, por lo exacto. tanto, entonces, ahora, no es anulable un contrato que no existe. La compra que ha hecho el alcalde, no ha habido contrato, él ha comprado. O sea, ya salimos, creo, de las contrataciones, ¿no? Eso sería todo. Claro, ahí sí, gracias Luis por el aporte. Hay que distinguir entre emergencia y urgencia para que tenga o para que se pueda activar esta posibilidad de contratar en supuestos de, digamos, por contratación directa. La declaratoria de emergencia tiene que ser una declaratoria de emergencia aprobada por ley, ¿sí? Entonces, el alcalde podrá considerar que es una urgencia refaccionar, pero eso no habilita una contratación directa. Sí, eso hay que tenerlo en consideración. Y lo otro es que, claro, del caso se desprende de que no es de que el alcalde lo haya, digamos, pagado con su peculio, con su patrimonio, sino de que el alcalde ha dispuesto que antes o bien se han comprado las computadoras, pero que parte del dinero se destine para, dice, atender la refacción de las aulas antes del inicio de clases. ¿Sí? Para lo cual se ha utilizado no el presupuesto del alcalde, dice una parte de este presupuesto por la urgencia de dichas reparaciones. Bien, listo, eso sobre el PA3. Ahora, supuestos de nulidad de contratos, los impedimentos del artículo 11, la transgresión al principio de presunción de veracidad, que es el caso que hemos visto sobre presentación de documentación falsa, cuando está en trámite un recurso de apelación, eh, eh, sí, tenemos también para poder declarar la nulidad de un contrato, cuando no se cumplen con las causales de la contratación directa, cuando se contrata sin efectuar el procedimiento de selección, no se han utilizado los procedimientos previstos en ley o el contratista ha pagado, ofrecido, intentado pagar u ofrecer en el futuro algún pago, dádiva o comisión en relación con el contrato. Bien, listo. ¿Cómo termina en el caso de la ejecución contractual? ¿En qué termina la ejecución contractual para bienes y servicios? Termina con la conformidad del área usuaria, lo que habilita el derecho al pago para el contratista. Se recepcionan los bienes. Sí, yo tengo 7 días para dar la conformidad. Si dentro de estos 7 días yo advierto observaciones, sí, estas observaciones tienen que ser levantadas de 2 a 8 días y con eso me tendrían que dar la conformidad. En el caso de obras, como les dije, no solo es la conformidad, sino que tiene que haber una entrega de una recepción de obra por una comisión y después de que sea recepcionada la comisión sin observaciones o con las observaciones levantadas, sí, lo que corresponde a darse es la conformidad. Luego se hace una liquidación del proyecto, o en este caso de las partidas presupuestales, y recién después tendríamos el tema del pago. Bien, y no quisiera irme sin antes presentarles brevemente este tema. No voy a poder profundizar en este tema por temas de, bueno, los minutos que nos hemos tomado para la reflexión del día. Por favor, les voy a pedir 5 minutos para que puedan atender este tema. Bien, profesor, ¿qué pasa si durante la ejecución contractual surge una controversia entre las partes? Bien, la norma nos dice, cuando suceda o se presente una controversia entre las partes, ¿sí? En este caso, mecanismos de solución de controversias son los siguientes: la conciliación, la junta de resolución de disputas y el arbitraje. Vamos a conocer rápidamente estos temas. Bien, la conciliación, ¿puedo pactar la conciliación como mecanismo previo al inicio de un arbitraje? Digo, la podemos pactar en la cláusula arbitral y si es que no la he pactado en la cláusula arbitral, esto no significa que no la puedo aplicar. Bien, entonces, ¿cuándo debo iniciar la conciliación? Una vez de que se presente la controversia,
desde el momento en el que se materialice esta controversia, yo tengo 30 días hábiles, que son días o son plazo de caducidad, para poder accionar mi conciliación, si es que quiero ir a conciliación, porque si es que no quiero ir a conciliación, de frente me voy al arbitraje. Pero recuerden que el plazo siempre va a ser 30 días hábiles. Bien, entonces tenemos que irnos ante un centro de arbitraje acreditado por el MINJUS sobre tema de conciliación sobre contrataciones. El titular de la entidad va a tener que evaluar la decisión de conciliar. Es decir, si es que sabemos que en conciliación podemos obtener un mejor resultado, menos costoso que un arbitraje, entonces vemos, ¿no? Costo-beneficio, expectativa de éxito de seguir en un arbitraje o los riesgos en el normal desarrollo de la ejecución contractual. Sea que yo promueva como, digamos, como entidad la conciliación, o sea que me lleven una conciliación, yo tengo que tomar en cuenta estos tres supuestos. Y aquí vamos a ver de que cuando no se trabaja bien este tema de la responsabilidad funcional, o sea, tú sabes que vas a perder en arbitraje y aún así tú te niegas a ir a conciliación y te vas a arbitraje sabiendo que vas a perder, aquí se podría habilitar un supuesto de responsabilidad funcional, ¿sí? O no impulsar o proseguir con la vía arbitral cuando en el informe técnico se recomienda esto, ¿no? A veces unos utilizan la conciliación para dilatar más bien. Bien, luego tenemos la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Este mecanismo viene propiamente de un mecanismo a nivel internacional que se llaman los Dispute Boards, que son, digamos, comisiones o grupos de personas o profesionales que van a resolver controversias técnicas. Entonces, aquí no es como sucede un arbitraje que yo va a discutir temas jurídicos y temas, digamos, propiamente contractuales. Este tema o este mecanismo se ha diseñado para resolver temas eminentemente técnicas, ¿sí? Si la entidad y la empresa ejecutora tienen, digamos, diferencias entre cómo se va a hacer el proceso de ingeniería para la construcción de determinado aspecto de la norma y no queda claro y esto genera una controversia que no permite avanzar, lo sometemos a una junta de resolución de disputas. Las características de esto es de que no nos podemos ir a una junta de resolución de disputas o en adelante JRD por montos pequeños, ¿no? Entonces, si el monto es mayor a 5 millones, sí, podemos pactar hasta antes del inicio de la obra, ¿no? Sí, irnos a una junta de resolución de disputas. Pueden ser de uno o tres miembros, si esta junta de resolución de disputas. Será uno si el monto del contrato es mayor a 5 y menor a 40 millones. Y serán tres miembros en la JRD si es que el contrato es mayor a los 40 millones. Bien, y pasamos al arbitraje, ¿no? Aquí vamos a escatimar un poco el tema de la historia. Dos tipos de arbitraje. Tenemos el arbitraje institucional, que es el arbitraje que se puede llevar en las cámaras de comercio e industria del lugar, se pueden llevar en algunos colegios profesionales que también tienen centros de arbitraje, o existen también ciertas universidades público-privadas que pueden llevar o conocer arbitrajes institucionales. El otro tipo de arbitraje que se regula en el tema de la norma, o bueno, también en el institucional está el arbitraje del OSI, ¿sí? Del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Pero también hay arbitrajes ad hoc que ahora son la excepción, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando no va a intervenir una institución, sino que simplemente lo va a terminar resolviendo un abogado. Bien, entonces esos son los tipos de arbitraje y ahí tienen las historias del tipo de arbitraje por cada una de las modificaciones que hubo en la norma. ¿Cómo se compone un tribunal arbitral? Podemos tener tribunal arbitral unipersonal, ¿sí? O tribunal arbitral colegiado. En este caso, cuando es colegiado, son tres, digamos, árbitros, ¿no? El presidente y los dos árbitros miembros. ¿Quiénes pueden ser árbitros? Personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles, que no tengan condena penal, ni en este caso firme por delito doloso, que no tengan incompatibilidad para actuar como árbitros y cuya nacionalidad, digamos, pueda ser, digamos, peruana o también extranjera. En el caso de contrataciones, para poder ejercer como árbitro, ¿qué necesitan? Si van a ser presidentes, necesitan especialización acreditada en derecho administrativo, en arbitraje y en contrataciones del Estado. Los demás miembros solo necesitan capacitaciones en contrataciones del Estado. Y en el caso del arbitraje único, se necesita indefectiblemente tener especializaciones en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones del Estado. Listo, acá tienen incompatibilidad los funcionarios y servidores para poder ser árbitros si es que han conocido o han sido parte del objeto de la materia. ¿Cómo empieza la actuación arbitral? Con la designación, ¿no?
Entonces empieza con la designación de los árbitros van a poder aceptar o declinar en el tema de la designación, y bueno, los árbitros van a tener que declarar tener que hacer su declaración en este caso de conflicto de intereses, para poder verla aquí, que es lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, me designan y ya después yo voy a terminar aceptando, que es lo que estoy viendo aquí. Pero antes de eso vamos a ver terminación de las actuaciones arbitrales. ¿Qué pasa cuando, digamos, solicitamos el arbitraje? Se presenta la solicitud arbitral, los árbitros luego de que son designados terminan trasladando en este caso la solicitud, y luego tenemos pues el tema de que ya se instala el tribunal arbitral y se pide un adelanto de los honorarios y un adelanto de los gastos, en este caso por el arbitraje. Si las partes no cumplen con pagarlo, este arbitraje lo que se va a hacer es se suspende, y luego si es que pasados 4 meses se declara el abandono. ¿Sí? Si no hay actividad en el proceso, esto impide iniciar otro arbitraje con la misma pretensión por 6 meses. Sí, entonces, si no hay pago o no hay impulso del proceso y pasan 4 meses, lo que los árbitros van a hacer es, van a declarar el abandono del arbitraje, y en los próximos 6 meses no van a poder, en todo caso, continuar con esta misma pretensión. Bien, ¿qué más? Sobre la formación académica, ahí, digamos, les dejo los requisitos ya, digamos, de las horas de especialización. Se tiene que hacer una declaración de conflicto de intereses. A ver, ¿quién me está preguntando? José Luis, sí, adelante. Doctor, en el improbable caso de que no se llegue a la conciliación ni al arbitraje, ninguna de las partes, ni la entidad ni la empresa contratista llegan, ¿esto podría pasar al fuero judicial? No. O sea, si es que no hay conciliación, no hay acuerdo o no han promovido la conciliación, se van directamente al arbitraje. Y Y si en no hay el arbitraje, arbitraje, no, es que sí o sí tiene que haber arbitraje, porque lo que puede suceder es de que, si digamos, te resuelven el contrato a ti y tú ni lo sometes a conciliación o arbitraje, José Luis, tú estás consintiendo que yo te haya resuelto el contrato. O sea, luego tú no me puedes solicitar una indemnización o me puedes cuestionar de que yo te he resuelto mal el contrato, porque tú no lo has, en este caso, no has sometido esta controversia a un tribunal. O sea, si tú eres el contratista y yo soy la entidad y yo te resuelvo el contrato, yo te voy después de que pasen los 30 días, se entiende de que tú has consentido de que yo te he resuelto, y yo simplemente, José Luis, ya no te debo nada. Y encima te voy a resolver el contrato, y encima si me debes más dinero, ya allí yo más bien te voy a iniciar a ti un arbitraje por indemnización, por incumplimiento contractual. perfecto, doctor, gracias. Ok. Bien, ¿qué más ya para ir terminando? Entonces, cuando acepto el nombramiento como un árbitro, lo que yo voy a tener que presentar es mi declaración de conflicto de intereses, ¿no? O sea, que no tengo ni vínculo económico, contractual, profesional, laboral, corporativo, familiar con alguna de las partes. El árbitro tiene que ser imparcial, ¿sí? No puede haber un tema de, digamos, favorecimiento de alguna parte. Tiene que ser independiente, porque sus actuaciones no pueden estar sometidas o reguladas por digamos, ninguna de las partes. Esto es importante, el deber de revelación. Si yo he tenido algún contacto con las partes o algún tipo de relación, yo tengo que revelarlo. Por eso se llama deber de revelación. Si es que yo tengo como duda justificada de que uno de los árbitros podría no ser objetivo o podría ser independiente, yo lo puedo recusar. Y la recusación es aquel mecanismo que tienen las partes para alejar o apartar a un árbitro de un arbitraje cuando haya una duda razonable sobre su imparcialidad, ¿sí? Bien, aquí tenemos un poco el íter de cómo se hace la designación de árbitros en un arbitraje institucional, ¿no? Hay una solicitud de arbitraje, la recibe el centro de arbitraje, esta se traslada a la otra parte para que también pueda designar a su árbitro, y esta regresa, ¿no?, nuevamente al centro de arbitraje, y esto se le comunica nuevamente a la persona que ha promovido esta solicitud arbitral, ¿no? Con los datos que ya vamos teniendo ahí, ¿no? La información de las partes, el resumen de la controversia, reclamaciones, el contrato o el convenio. ¿Cómo empieza un arbitraje? Con una solicitud de arbitraje, ¿no? ¿Qué materias son arbitrales? Aquí les dejo un pequeño cuadrito sobre las que son arbitrales, digamos, durante el contrato. Tenemos nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados y liquidación de contrato. Esas son dentro del contrato.
Luego hay otras que ya están luego de que se han cumplido las prestaciones, pero se dan antes del pago, y también se dan arbitrajes por vicios ocultos o por obligaciones posteriores al pago final. Bien, entonces una vez de que ya se ha hecho la solicitud del arbitraje, ya han aceptado el arbitraje, se instala el arbitraje y pasamos a la etapa postulatoria, casi como un proceso civil. ¿Qué tenemos en la etapa postulatoria? Una demanda y una contestación. El contenido de la demanda tendrá que versar pues sobre los hechos en los que se funda, la naturaleza y circunstancias de la controversia y las pretensiones que formulamos, tanto en la demanda como en la contestación. Y como saben, ya por teoría básica del derecho, quien alega un hecho tiene que comprobarlo. Entonces tenemos ahí presentación de los medios probatorios. En esta etapa, digamos, postulatoria, ahí se puede establecer un cuadro sobre el tipo de actuaciones que vamos a tener, y luego que termina esta etapa postulatoria en la cual ya se admite la demanda y la contestación, pasamos a la etapa probatoria. ¿Sí? Y sobre el tema de la etapa probatoria, vamos a ver de que, bueno, aquí las partes van a aportar los medios o se van a, en todo caso, realizar ya audiencias para definir cuáles van a ser los puntos controvertidos, admitir los medios probatorios y finalmente ya tener, digamos, el tema sobre el cual va a terminar resolviendo el árbitro. ¿Podemos acumular a un arbitraje pretensiones? Sí, si es que, ojo, el tema de que nosotros iniciemos un arbitraje no significa la suspensión del contrato ni la paralización. O sea, profesor, yo puedo estar arbitrando una controversia con la entidad y sin embargo puedo seguir trabajando con ella. Claro que sí. Luego vamos a tener el tema de la fijación de puntos controvertidos, como les digo, y luego de que ya tenemos las pretensiones de las partes y fijados los puntos controvertidos, pasamos a la etapa que corresponde a la etapa probatoria. ¿Sí? Entonces, etapa postulatoria y luego pasamos a la etapa probatoria. Y aquí vamos a ver de que se van a presentar pues los medios probatorios que se van a terminar constituyendo en prueba, se va a hacer una valoración de la prueba y luego pasamos a la etapa resolutiva. Entonces tendríamos tres etapas, ¿no? La postulatoria, la etapa probatoria y la etapa resolutiva. ¿Y qué tenemos en la etapa resolutiva? Sea un árbitro único o un tribunal arbitral, se va a poner cierre a esta etapa con la expedición del laudo, el laudo arbitral. Características del laudo arbitral: es inapelable. A diferencia de una sentencia que puedo en segunda y en una excepción, una tercera casación, ¿sí? A diferencia de eso, el laudo es inapelable. Sí se dan los casos de que si es que el laudo ha sido emitido contraviniendo normas, digamos, propias del centro de arbitraje o de las partes, yo puedo, o no ha sido bien motivado, ¿sí? Yo puedo anular este laudo arbitral. ¿Y quién va a anular el laudo arbitral si es que por encima de los árbitros no hay nadie más? El Poder Judicial. Ojo, esto para que se lo lleven, y con esto ya termino, para toda su vida. No es de que la anulación de un laudo arbitral en vía judicial se debe entender como una apelación, ¿eh? Porque eso sería contravenir años de arbitraje. El arbitraje es inapelable, pero los laudos arbitrales obviamente pueden ser, digamos, objetos de vicios o de errores, y esto obviamente va a ser o tendría que ser de conocimiento de un juez, ¿correcto? ¿Qué tipo de juez? Tiene que ser un juez civil. Sí, adelante, Jennifer. No, doctor, hace ratito quería preguntarle si las PPT de el arbitraje que nos está comentando las Sí. tiene, porque no se han proyectado, o porque queríamos apuntar, pero apuntamos lo que usted nos va diciendo. ¿Se olvidó de proyectar las Sí. PPT o no están? ¿O Sí, no sí hay? estaba proyectando las PPT. Pero No no, sé si se no las quedó han visto. en la ejecución, no llegó a proyectar nada de arbitraje. Ah, chispas. Sí, pero en este momento sí vamos a pasarlas por el grupo. Sí, voy a ingresar de una vez al WhatsApp y se las paso por ahí, para que ya las tengan ustedes también. Ah, ya, perfecto. Gracias. Sí. Bien, entonces ya para despedirnos, indicaciones sobre el tema del examen. El examen se habilita en 59 minutos. Tienen hasta el día domingo 11:55 para poder enviarlo. Y recomendaciones del examen: por favor revisen bien cada uno de los supuestos que se les está pidiendo. Por ahí alguna de las consultas, ¿no? En el caso de los gobiernos regionales o de los ministerios,
nada más por si no recuerdan o no me preguntaron sobre este tema, vamos a hablar sobre el tema de las áreas usuarias, ¿no? En una municipalidad es un poco más rápido de comprenderlo, ¿no? Porque el área usuaria será una gerencia. Pero ¿qué pasa cuando tenemos estructuras más grandes, como son, por ejemplo, digamos, los gobiernos regionales? Aquí vamos a darnos cuenta. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? En el tema de salud. En el tema de salud tenemos las direcciones, las gerencias regionales de salud o las direcciones regionales de salud. ¿Qué pasa con esto, profesor? De que, por ejemplo, un hospital necesita un grupo electrógeno, adquirir un grupo electrógeno, pero no cuenta con el dinero para poder comprarlo. Pero quien sí cuenta con dinero para poder comprarlo es la Gerencia Regional de Salud o la Dirección Regional de Salud. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta de que si bien una entidad, digamos un hospital, va a ser el área usuaria, quien va a encargarse del procedimiento de selección va a ser la Gerencia Regional de Salud. Sí, entonces no sé si se entiende aquí la figura, ¿no? O sea, pero profesor, ¿podría ser de que el hospital, si tiene el dinero, él mismo sea el área usuaria y él mismo pueda ejecutar la contratación? Sí. Pero como en el tema de los gobiernos regionales sucede así, de que no necesariamente las unidades ejecutoras para el tema de salud, que son los hospitales, tienen los recursos suficientes o presupuestales, quienes terminan haciendo estas compras pues son los gobiernos regionales. Entonces, puede darse el caso de que haya un área usuaria distinta o una entidad distinta sea el área usuaria a la que va a llevar un procedimiento de selección. Sí, sí puede darse el caso. Lo mismo pasa en educación, ¿no? Un colegio quieren que le implementen un laboratorio y ellos serán el área usuaria. ¿Y quién le va a terminar implementando o en este caso llevando el procedimiento de selección para escoger a quién va a implementar ese laboratorio? La Gerencia Regional de Educación. ¿Correcto? Entonces, solo ese tema que entiendo, no me preguntaron sobre este tema cuando vimos los órganos o los actores dentro de un proceso de contratación. ¿Sí? ¿Y qué más? Ya con eso creo que tendríamos desarrollado todo nuestro tema. Ya hemos visto las 3 fases del proceso de contratación. ¿Recuerdan cuáles son? Planeamiento y actuaciones preparatorias, está la fase del procedimiento de selección y está la fase en este caso, pues de la ejecución contractual, que es lo que hemos venido viendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda para poder absolverla en este momento? Si no, ya con eso los dejo ir, si no quiero cansarlos tampoco. Siempre digo de que deberíamos tener un poquito más de horas en este curso, pero es lo que finalmente se programa. Sí, Uber, adelante. Doctor, disculpe, mi pregunta es, en el contrato tiene que estar establecido si se va, digamos, en caso de surgir controversias o discrepancias, tienen que acudir a la conciliación o al arbitraje, tiene que estar especificado, digamos, de manera así específica, si es conciliación o arbitraje. Ya, listo. Gracias, Uber. Eso nos lleva al tema de la cláusula arbitral o el convenio arbitral. Para empezar, digamos, el convenio arbitral es aquella manifestación de voluntad de las partes en las que nosotros nos vamos a poner de acuerdo en cómo vamos a resolver nuestras controversias. Ahora, como les digo, en el caso de contrataciones, esta cláusula no es ni tan negociable. ¿Por qué? Porque la propia norma nos dice, si existe una controversia dentro de la contratación, podemos ir a la conciliación, a la Junta de Resolución de Disputas y al arbitraje. No significa que me vaya a la estresa, ¿sí? Por eso van a darse cuenta que está el O. Ahora, si es que yo no pongo en la cláusula arbitral de que me puedo ir a una conciliación antes de ir a un arbitraje, eso no significa que yo más adelante no pueda hacerlo, porque la norma dice de que sí, yo soy totalmente libre de hacerlo así, ¿correcto? Pero lo que sí, Uber, hay que poner en la cláusula arbitral es de que en qué, digamos, como también nos dice, puede ser un arbitraje institucional o un arbitraje ad hoc. Tenemos que poner primero qué es un arbitraje institucional. Segundo, identificar qué institución va a ser la que va a llevar el arbitraje y obviamente con esto el lugar donde se va a llevar, ¿no? Porque si nosotros no ponemos estos datos, ahí, y gracias por tu pregunta, abrimos el plano o el marco al tema de las cláusulas arbitrales patológicas.
¿sí? Yo las llamo las cláusulas enfermitas. Eso es lo que es una patología. Porque de la simple lectura de esta cláusula arbitral, yo de repente no me queda claro ante qué tengo que someter este arbitraje, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en consideración. Entonces, Suber, tu pregunta no sé si le he respondido. Tiene que decir conciliación y arbitraje, no necesariamente, ¿sí? Simplemente puede ir a arbitraje, pero esto no limita la posibilidad de que yo me pueda ir a una conciliación antes de ir al arbitraje. ¿Correcto? Bien, doctor, gracias, sí entendí. Ok, listo. A ver, ¿alguna otra pregunta más? Si no, ya con esto estaríamos finalizando nuestro curso. Qué rápido se pasó el tiempo. A ver, tenemos preguntas de quién. José Luis, adelante. Doctor, como quiera que en toda esta etapa de contrataciones con el Estado, todas las controversias tienen que ir necesariamente, sea conciliación o sea arbitraje, Arbitraje. ¿no? O Sí, al tribunal, ¿no? Perdón, a la junta de... resolución de disputas. Exacto. ¿En qué caso Ujú. se iría al fuero judicial? El fuero judicial, estimado José Luis, está, digamos, totalmente negado, porque aquí lo que han hecho con la ley de contrataciones es, por eso les decía que dentro de la clasificación de los arbitrajes, existen los arbitrajes, digamos, voluntarios y obligatorios. El tema específico de contrataciones del Estado se encuentra en el supuesto de arbitrajes obligatorios. Es decir, la propia ley te dice de que para conocer este tema de contrataciones, los jueces no son los competentes. Quienes van a ser los competentes van a ser solo los árbitros. ¿Sí? Entonces aquí la propia ley te dice, ¿sabes qué, Poder Judicial? Tú no vas a resolver nada de contrataciones del Estado. ¿Por qué? Porque yo con los árbitros vamos a resolver esto. Y como les decía, la única forma de llegar a un fuero, digamos, judicial, viendo temas de contrataciones, es de que el laudo, que como les digo es inapelable, o sea, yo al laudo me notifican y yo lo tengo que cumplir tal cual es el laudo, ¿sí? No puede haber ninguna posibilidad de que yo impugne el laudo en la vía judicial, ¿no? O sea, no puedo apelar un laudo. Pero si es que ese laudo lo han expedido con errores, fuera del plazo, no se ha respetado el proceso arbitral, o sea, temas de forma más que de fondo, yo sí puedo ir al juez civil y decirle, yo solicito la nulidad de este laudo arbitral. Una cosa es nulidad y otra cosa es apelación. En la apelación yo puedo cuestionar, bueno, interpretación de los medios probatorios o aplicación, digamos, indebida de la norma. Pero si es que han habido errores procesales, eso generaría una anulación de laudo arbitral. ¿Correcto? Correcto, doctor. O sea, y disculpe la impertinencia. Y en el Sí, caso dale. que eh, nacen los delitos penales como colusión, concusión, malversación, nacen Ujú. esos delitos, en Sí. esos casos sí, se originan Ah, como... claro, sí, 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 claro que sí. Sí, es que en una contratación, digamos, José Luis, como Contraloría, se advierte la comisión de algún delito, esto efectivamente se pone, si es que es, digamos, muy grave, inmediatamente se pone en el conocimiento del Ministerio Público. Ahora, si es que esto, digamos, se termina conociendo al año, a los 2 años, luego de que ya se cometió este delito por un servicio de control de la Contraloría, igual, ¿no? La Contraloría pone en conocimiento del procurador de la Contraloría y él a su vez hace la comunicación al Ministerio Público. Y de haber, digamos, también temas civiles, esto ya pasa a los jueces civiles o a los jueces laborales, que claro, es una novedad este tema con la nueva ley procesal laboral, es una novedad y en el caso de los ilícitos penales, pues tiene que ser de conocimiento del fiscal y de manera posterior por el juez si es que el fiscal decide formalizar la denuncia, ¿no? Claro, claro. Ya, doctor. Perfecto. Ujú. Ya me quedó claro. Gracias, doctor. Ok, bien. ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna duda más? Bien. Es que no hay más dudas, voy a proceder en este momento a pasarles las diapositivas, porque si no después me olvido. Tatiana, sí, adelante. Doctor, solo para que rebunde en el tema, que no me quedó un poquito claro cuando usted dijo que
en el proceso de licitación se podría presentar algún documento falso. Es, Ujú. en ese caso se pide, ¿no? De que lo, como dijo, que lo subsane, pero lo va a subsanar, pero no va a haber, ¿cómo dijo eso? De no va a haber responsable porque no hay ninguna. Ah, no, eso en el tema penal, digamos, Tatiana, hay que distinguir las consecuencias, ¿no? Por eso les digo, el tema penal, no necesariamente el hecho de presentar documentación falsa, esto significa de que yo estoy cometiendo el delito de falsedad genérica. Pero lo que sí es presentar documentación falsa, fuera de que de repente no prospere este tema en la vía penal, esto sí va a tener que ser necesariamente de conocimiento en vía administrativa. Por eso les digo, si se presenta un tema de que ustedes identifican presentación de documentación falsa, ¿qué es lo primero que tienen que hacer como titular de la entidad? Tenemos dos acciones, una decisión de gestión al interior de la entidad y una decisión de gestión al exterior de la entidad. Si yo evalúo de que esta documentación falsa, es más, ya estoy pues en lo último para dar conformidad, digamos, del bien, servicio o la obra que he contratado. O sea, ya estoy con todo ya completo, cumplido. Ameritará de que yo, con casi el 100% del contrato ejecutado, declare la nulidad del contrato. No, ¿verdad? O sea, la norma nos dice ahí, por eso es facultativo de que el titular de la entidad declare o no la nulidad. Por eso les hacía la corrección en el examen a varios que me han puesto, ¿tiene que declararse la nulidad? No, no dice de que tiene que ser obligatorio. La norma dice puede. Entonces, esa es la gestión que tiene o la decisión que tiene que tomar el titular de la entidad. Pero vamos a ver de que algo que sobre lo cual sí o sí no puede decidir si quiere o no quiere es la obligación que establece de tomado conocimiento de que sea, digamos, evidenciado de que se ha presentado documentación falsa, sea que declaren la nulidad o sea que no la declaren, ustedes tienen que poner en conocimiento del tribunal del OCE para que él inicie un procedimiento sancionador para finalmente determinar responsabilidad en este proveedor. ¿Correcto? Y sobre el tema penal, efectivamente, ya este es un tema, digamos, que va a tener que analizar el procurador, ¿no? Si es que tipifica o no tipifica como falsedad genérica. Como les digo, si es que no ha habido perjuicio, porque sería una incongruencia, ¿no? De que ya tu entidad te has visto servida, ya hasta le has pagado todo, y luego me digas que hay perjuicio, ¿no? Entonces, si habría perjuicio, no tendrías por qué haberle pagado, ¿no? Pero este tema o esta valoración sobre el tema del perjuicio no se hace en vía administrativa, sino que se hace en vía penal. ¿Sí? Bien, a ver. Perdón, no te escuché, Tatiana. Tú estabas hablando, se escuchaba súper entrecortado. Profe, le decía, no En hay, su defecto, si no, mándame profe, un mensaje. le decía, si no hay perjuicio, no se puede hacer en la vía penal. Claro, es que esto ya lo tiene que ver el procurador, ¿no? Porque no solo es el tema del perjuicio, es efectivamente determinar si es que es documentación falsa. Por eso, cuando el titular de la entidad quiere declarar la nulidad, no solo basta de que, digamos, el titular de la entidad diga, esta información es falsa. Tiene que verificarse y por eso es de que se termina requiriendo también los descargos de la persona, ¿no? En este caso de quien se va a declarar la nulidad del contrato, ¿no? Para que haga sus descargos sobre esta documentación presuntamente falsa. Y lo tienen que trabajar así, ¿eh? Trabajar siempre con un tema de presunción, salvo que la tengan clarita, ¿no? Pero si no, igual es un tema de presunción que ustedes tienen que trabajar. Ya, doctor, muchas gracias. Ok. A ver, vamos terminando con sus participaciones, Doctor, si no me van a... sí, para terminar, y sobre ese tema de mi compañera, a ver, surge esto, digamos, si la entidad detecta que el postor o proveedor ha presentado documentación falsa y bueno, aún esta empresa no ha ejecutado la obra o el servicio, pero sí ya se firmó el contrato, ahí se puede resolver el contrato a un doctor porque todavía no ha empezado con la obra, ¿sí?
o no. Ah, Es ya, discrecional, puede resolver o no, y eso ya depende de la institución, a pesar que no ha ejecutado todavía la obra del postor. sí, ahí Uber, gracias por la pregunta. Algunos también me han copiado textualmente la norma, ¿no? Porque la norma sí regula qué pasa cuando yo presento documentación falsa al Registro Nacional de Proveedores. Ya, eso digamos es antes de poder ser contratista para el Estado, de poder ser proveedor del Estado, yo tengo que obtener mi Registro Nacional de Proveedores. Entonces, lo que muchos de ustedes me han puesto ha sido digamos, las acciones que se toman cuando me presentan información falsa al Registro Nacional de Proveedores. Pero aquí la pregunta era de que la entidad se dio cuenta, luego se entiende de que hubo un postor y este postor se le otorga la buena pro. Luego de que ya se suscribe el contrato, la propia norma habla sobre fiscalización posterior y se da cuenta, ¿no? Estamos en plena ejecución contractual y yo me doy cuenta de que uno de los documentos es falso. Digamos de que sea un documento falso, digamos, no sé, se me ocurre. La acreditación de un profesional, ¿no? De que yo falsifique su firma y el profesional nunca la terminó supliendo. Ya, este tema, digamos, no afecta en nada porque al final un profesional ha venido y ha cumplido con la prestación, ¿no? Y tiene el perfil, es un, digamos, incluso, digamos, personal que cumple y sobrepasa las expectativas del que yo he presentado. El defecto ahí está en de que tú me has presentado una oferta con un, digamos, profesional que no ibas a contratar, pero que le han falsificado la firma, ¿no? Eso para mí probablemente no me vaya a afectar la obra, porque si no me ha ocasionado ningún perjuicio, entonces eso no significará, ¿no? Por la firma de un profesional, yo no voy a cancelar todo un contrato, digamos, de la construcción de un hospital que encima ya se construyó. ¿Sí? Ahora, sobre los momentos en los que tú puedes identificar esto, claro, los puedes identificar después de que firmas el contrato o los puedes identificar también al momento de, digamos, una apelación. Uno de los postores dice, ¿no? Ya, ese señor que están presentando como ingeniero, es ingeniero, ya no trabaja, ¿no? Es ingeniero, ha fallecido. Ya, entonces este tema se discutirá en el tema de la apelación, ¿no? Entonces, ¿podrá generar esta situación de esta presentación de documentación falsa de que se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro? Sí, sí puede suceder. Sí, porque el tribunal podría decir, sí, no solo han presentado documentación falsa sobre el personal, ¿no? Sino de que esta factura que me están presentando de la municipalidad tal, hemos hecho el requerimiento de información y ellos nunca han emitido esta factura. Es más, hasta el momento ni siquiera han culminado o han cerrado el proyecto. Ah, ya, entonces esa información, como todavía no se ha ejecutado ninguna prestación, en el 100% casi de los casos ahí dicen, bueno, presentaste documentación falsa, ¿sabes qué? Dejamos sin efecto la buena pro y yo ya no puedo contratar contigo. Listo. Entonces, con eso ahora sí, ya no los quiero cansar. Miren, vamos a llegar casi a Gracias, una hora doctor, más muy de amable. clase. Gracias por sus enseñanzas. Muy amable, Ok, gracias. Uber. No, a ustedes por estas 8 semanas de trabajo. Víctor, ya, la última, sí, Víctor, ya para irnos. Víctor, levantaste la mano. Sí, disculpe, doctor. Estaba apagado el Sí, micrófono. No, solamente ok. para comentarle que no tengo nota en el PA3 y yo he presentado dentro del plazo establecido. Ahí le dejé una Víctor, nota ¿cuáles en el son foro. tus apellidos? ¿Cuáles son, Víctor? Larrea Aponte. Ya, ¿y de qué NRC eres, Víctor? 25671, algo por eso. Sí. 25, Ahorita le digo. 6, 47, tengo 25. 25651, dice ese acá. Ah, ya, 25, 6, 51. Correcto. Ya, a ver, estoy entrando en este mismo momento. Me dices que te apellidas Larrea. Larrea, sí, con doble R. Y ya, a ver, voy a ver de una vez ese caso. Y me dices que me has enviado un mensaje Sí, por en el el foro foro, y en el ¿no? WhatsApp, caballero. Ah, ya, perfecto. Entonces, Víctor, yo te contesto en este mismo momento. Listo. ¿Sí? Ok. ¿Alguien Gracias. más, además de su compañero Víctor? Hablen ahora o callen para siempre. Doctor, Mentira. buenas noches. Le pasé un correíto sobre un error que hubo en el PA3, pero no me ha respondido. A ver, ¿quién me está hablando? Saúl Guamán ¿Será? Delgado. Sí, Serapio Saúl Guamán Delgado.
Ya, Serapio, te contesto el mensaje porque me parece que ya recordé el tema de tu caso. Sí, por favor. ¿Sí? Ya. Ok, gracias. Listo. ¿Alguien más de Serapio Liceo? Creo que quería también participar. Podría darle un correo para que pueda revisar una vez más mi examen, por favor. Aló. Uy, no te escucho, el Liceo. Profesor, ¿le podría mandar un correo para que pueda revisar una vez más mi Ya, examen? pero Eliseo, como les había indicado, me tienen que poner la pregunta y el cuestionamiento de la respuesta. Doctor, Sí, no encuentro porque la no voy a revisar retroalimentación. Solamente encuentro mi examen y, perdón, todo las el examen respuestas de mi nuevamente. Es pregunta. más, yo ya tengo que cargar notas hoy día. Ya, ok, Sí, doctor. entonces sí, por favor, si lo vas a enviar bajo esas condiciones, porque no voy a revisar todo el. Sí, 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 Eliseo. Como te digo, sí, pero tienes que identificarme qué pregunta quieres que yo revise. Sí, doctor, solamente para... Sí, doctor. Hay un campo para retroalimentación. No encuentras nada ahí porque ahí está desarrollado todas las preguntas. Vamos a ver. Y Confírmame o te solamente para preguntar. poder ya Sí, sí, José Luis. despedirme, agradecer por sus enseñanzas. José Luis. Y un caso muy peculiar, no sé si usted realiza consultas particulares, si es factible o no, doctor. Solamente agradecerle y desearle los mejores éxitos. Gracias, doctor. Ok, José Luis, sí, justamente como parte de la despedida, eso ya lo haré por el grupo. Después del examen final, les voy a compartir en este caso, los datos de mi firma legal para que me puedan seguir en las redes. Y sí, efectivamente, mi firma legal se dedica a ver específicamente temas de contrataciones del Estado y patrocinios en arbitrajes en contratación pública para los privados, ¿no? Particulares, igual también veo temas de Contraloría, temas de derecho administrativo. Entonces, sí, no es el momento, digamos, para poder hacer Claro, claro. este tema de publicidad, porque este es un espacio académico, pero sí, después les voy a pasar todos mis contactos, mi otro número de teléfono también, si desean visitarme en Arequipa o también yo puedo ir a sus ciudades o tenemos el tema virtual. Entonces sí, eso se los voy a hacer llegar para que cuenten conmigo para cualquier tema de contrataciones del Estado. Y por ahí sí leí, Víctor, también tu mensaje sobre la sugerencia de tener un taller para poder, digamos, profundizar sobre estos temas. Yo encantado, se lo voy a comunicar a mi coordinador para ver qué podemos hacer, ¿no? Sobre todo para que no solo ustedes, sino todos los que han llevado el curso de contrataciones que estén más interesados en el tema, por ahí sí podemos preparar un taller. Y ya, lo voy a proponer como parte también de iniciativas de ustedes. A ver, su compañero Víctor efectivamente es uno de los que me está faltando. Entonces, en este momento, estimado Víctor, procedo a hacer tu calificación. Disculpa, más bien, se me pasó, eres el único Profesor, caso que. no, yo también no tengo Sí, nota. Roberto Canani. uy, a ver, Roberto, voy a anotar. Canani Casas. Roberto, Sí, ¿tú de qué NRC eres? se lo puedo enviar en un ratito, sino que ahorita estoy con el celular. Se lo envío a su correo. Sí, Entonces. sí, por favor, Roberto, porque a mí me aparece, creo que debe ser porque el internet se está oyendo de que no se han grabado algunas notas, pero los voy a revisar ahora. Roberto Canani, ¿ok? Ya, gracias, profesor. Hasta luego. Ok, Roberto. A Gracias, ver. doctor. Muy, muy gentil de su parte. Qué bueno que sea usted de Arequipa, porque yo soy de Arequipa, doctor. Ah, qué gusto, mira, José Luis, nos podemos ver entonces por acá. Ya, muy amable, doctor. Buenas noches, éxito, doctor. Gracias, José Luis, Muchas gracias, y los doctor. dejo Bella ya ahora para que